todos, abrazos a todos. Saludo por acá, como siempre, su servidor, su amigo, el pastor Marcos Suárez. Hoy les traigo una reflexión que estoy seguro les va a bendecir. A mí me ha bendecido muchísimo y la palabra es: Dios es amor. Esta palabra la recuerdo, hace unos días estuve viendo una transmisión que se hizo en vivo desde los Estados Unidos y muy puntualmente logré escuchar de nuevo al pastor que de alguna manera a mí me vio nacer. Yo era, si mal mi memoria no me falla, tenía como 5 años de edad, quizás menos, quizás más, pero finalmente recuerdo al pastor May Santiago en este sentido predicando. Siempre lo recuerdo jocoso, pero la palabra que me trae a colación este instante tiene que ver con esa palabra y es: Dios es amor. Y cuando les digo esta palabra, de pronto se me viene a la mente esa mentalidad que de alguna manera yo siento que en vez de abrirnos puertas, lo que hizo fue cerrarnos puertas. Cuando dejamos de usar esa palabra, Dios es amor, esa palabra tan amplia que incluye a tantos, que incluye, como quien dice, aquel que de pronto está en el poder y está haciendo maldad, no sé, en el mundo, pero también incluye, no excluye aquel que no tiene el poder, pero de pronto es pobre y digamos que es alguien de bajos recursos. Dios es amor, nos lleva, como quien dice, a la profundidad del cristianismo, a la realidad de toda esta historia inmensa. Hoy en día todos los cristianos estamos, como quien dice, infiltrados en el mundo. Y más allá de poder llevar quizás una bonita prédica, el objetivo de esta reflexión es que te des cuenta de que estás infiltrado como cristiano allí donde tú estás. Y que el mensaje, como quien dice, que hoy en día la gente está esperando, no es ni siquiera una prédica como esta, no es ni siquiera una reflexión como esta. El mensaje que la gente está esperando se lee más con tus acciones, con tus actitudes, más que con tus palabras. Hoy solamente quiero recordarte la razón por la cual fuimos infiltrados en un mundo que, en este sentido, digo yo, por un lado lamentablemente, porque hay algunos que se han involucrado tanto en este mundo que cuando al Señor le preguntaron ¿cómo es tu reino? Digamos, ¿dónde es tu reino? ¿En dónde eres rey? La respuesta de nuestro Padre fue, la respuesta de Jesús fue: mi reino no es de este mundo. Y cuando el Señor responde esto, el Señor se está llevando, como quien dice, por delante a muchos que en ese instante querían, como quien dice, que el Señor hiciera, como quien dice, un ataque masivo. El Señor preparara, como quien dice, a su gente para finalmente apoderarse del gobierno del momento, de la élite del momento. Y usted tiene que saber esta realidad. La palabra que se infiltra sin ser detectada es la palabra: Dios es amor. Porque el amor de Dios, oiga esto, hace que podamos cumplir, como quien dice, con nuestra acometida. La palabra dice que somos sal en la tierra. Y así como haciendo ese ejemplo sencillo, la sal sencillamente se usa, como quien dice, poco para salar. No necesitas muchísima sal, necesitas poca sal y de esta manera vas a poder salar. Entonces, la pregunta sería esta. Entonces, si somos infiltrados en un mundo hostil, gobernado por huestes de maldad, gobernado, digamos que por situaciones de adversidad. Hoy vemos las elecciones en los Estados Unidos, hoy somos testigos de los cambios del mundo. Y la gente se pregunta cristianos y no cristianos. La gente se hace la interrogante, entonces si el mundo está cambiando tanto, aprobando leyes de muerte, entonces de pronto tenemos, no sé, incluso ministros de Dios, pastores metidos en la política, como quien dice, metidos en lugares pues de preeminencia. La pregunta sería esta: ¿cómo lo vamos a cambiar?
colocando leyes que favorezcan al cristianismo, haciéndonos, como quien dice, aliados, no sé, de gobernantes, y porque de alguna manera ese gobernante, no sé, es mi amigo o me apoyó, yo ahora lo apoyo también. Y digamos que soy uno más que defiende su causa y proclamo su nombre de arriba hacia abajo. ¿Será de esta manera que nosotros vamos a lograr realmente el cambio de nuestras sociedades? ¿Cómo vamos a poder llegar a aquel que está en crisis, aquel que en este sentido, como quien dice, sus sueños se les destruyeron, se le vinieron a pique? ¿Cómo podemos llegar como lo hizo Jesús? Porque de alguna manera usted va a encontrar a Jesús, que muchos lo señalan, porque finalmente estaba entre las prostitutas, estaba entre los peores de la sociedad. La pregunta sería esta: ¿cómo vamos a cambiar al mundo si el mundo se presenta en un lenguaje de odio, en un lenguaje siempre de exclusivismo, en un lenguaje en el que si yo estoy en este grupo, entonces tú estás aparte de este grupo, en un lenguaje donde si no me apoyaste, entonces yo me vengo? Entonces finalmente de amigos, un mundo de amigos y enemigos. Pero el cristianismo tiene el poder. Jesús nos demostró esto. Jesús nos demostró que su reino no era de este mundo y que el objetivo final era ser infiltrados, que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que parece que no hace nada, pero finalmente da frutos. Hoy en día, como quien dice, los códigos de los reinos antiguos ya no existe. El imperio persa